si no eres rico, no te puedes desarrollar, no puedes evolucionar y por ende estás en contra de lo que es la vida per se. Exactamente. Ahí admito que yo hice trampa, es decir, yo también leí ese libro y ese libro me afectó en ese sentido. O sea, yo siento que ese libro como que cambió mi relación con la riqueza, cambió mi manera de ver la riqueza Ujú. y de cierta forma como que eliminó pensamientos limitantes que yo tenía respecto a la riqueza en sí, el por qué tenerla, el para qué tenerla, o sea, esos orígenes, ese concepto de riqueza y el hecho de que ser rico no es malo, desear ser rico en abundancia y sin límites no es malo, porque es lo que tú dices, está siempre asociado a ideas negativas. Cuando tú piensas en una persona rica, normalmente piensas en, incluso a ciertos niveles, hasta en temas de enemigos. O sea, piensas en esa Sí. persona millonaria, jefe, ese jefe que tiene mucho más dinero que la mayoría, es una persona mala. Es una persona que se está aprovechando de mí, que me pone en situaciones que muchas personas, bueno, hemos vivido el punto de estar en una empresa, ver cómo tú pasas mucho tiempo en esa empresa trabajando y sientes que no estás valorado y automáticamente Claro. crees que el enemigo es tu jefe por el simple hecho de ser una persona rica, de ser una persona con muchos recursos. Y la verdad es que no es así. Esa idea la hemos creado a través del pensamiento y de crear como esos constructos y esos Ujú. pensamientos limitantes que nos alejan de la riqueza y que son barreras que nos ponemos a nosotros mismos para no alcanzarla Es así. de manera inconsciente, evidentemente no es que lo controlamos, pero son ideas que no tienen por qué ser verdad. Las personas ricas no tienen por qué ser malas. Pero tú piensas, de hecho, uno siempre cree, y hay otro pensamiento muy común, que es que el dinero cambia a las personas y normalmente las Ujú. cambia para mal. Y eso no Sí. es necesariamente así. Por lo menos después de leer este libro y de ver mucho contenido de personas con bastante más dinero que yo y demás, de cierto modo he hecho las paces con la riqueza, con esas personas, con las que tienen dinero y sus formas de pensar. Y muchas veces he visto como estas personas, algunas sí que son malas, otras son muy buenas y no depende necesariamente del dinero. El dinero no es más que un potenciador de lo que tú realmente eres y llevas por dentro. Si tú llevas de hecho, probablemente la persona falsa o más falsa sea esta persona que no tiene dinero. O sea, Ujú. cuando no tienes dinero, tú limitas mucho tus pensamientos, quieres encajar en la sociedad porque tienes que ir por una línea recta para poder sobrevivir y te sientes pisoteado y demás. Pero si tú ya eres bueno sin dinero, cuando tengas dinero, lo más seguro es que seas mucho mejor. Serías Totalmente. una gran persona porque tú ayudarías a otras personas, harías lo que ya haces, pero con muchos más recursos. Y es bien interesante porque en estos días justo vi un video que decía, era una persona con bastante dinero, pero que se notaba que en su vida había pasado por momentos muy difíciles, momentos en los que había perdido todo, porque tener mucho dinero y mal gestionarlo te puede llevar a la quiebra a un punto en el que te quedas con una deuda, o sea, ni siquiera estás en cero, estás en una situación mucho peor Negativa. de la que imaginaba. Y esta persona decía, yo con mucho dinero he sido feliz. Con mucho dinero he sido triste. Con poco dinero he sido triste. Pero lo que nunca he sido es con poco dinero feliz. Wow. Porque no Ok. podía hacer las cosas que necesitaba. Y no me refiero a mucho, mucho dinero. Me refiero a dinero suficiente para Sí. poder brindarle una seguridad a mis seres queridos, para poder Sí. cuidar de mis padres, para poder cuidar de mi pareja, de mis hijos, para poder brindarles una vida que yo considere lo mínimo para las personas que amo. Y ni siquiera hablaba de él, o sea, ni siquiera hablaba de irse de fiesta, de lujo, de yate, de un coche, un Ferrari. No, 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 o sea, él hablaba de sus seres queridos, de darles esa seguridad, de trabajar por ellos y para ellos. Y la verdad es que, o sea, cuando lo reflexiono así, porque yo siento que yo de repente sí he sido feliz con poco dinero, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué tanto le podía Claro. brindar a mis seres queridos? ¿Cómo podía cuidar a mi mamá si no tenía dinero? Que es Sí. algo muy básico. Y no estamos hablando de $30,000 al mes, pero te hace falta pagar ciertas cosas para sentir esa seguridad y tener esa seguridad en el mundo en el que vivimos. Entonces, un mínimo de dinero con el que puedas hacer lo suficiente para cuidarte a ti y a todas las personas que amas, ya es riqueza. Sí. Claro. Eso ya es riqueza. Y a esa riqueza es a la Ujú. que nos referimos. Como dices tú, no millones de dólares, pero tú has aplicado el libro y el libro te está funcionando. Porque tú tienes una base lo suficientemente decente como para poder empezar ya a cuidar a las personas que amas. Entonces,
Eso es lo que hace el libro y de esa riqueza que nosotros hablamos. Una riqueza que te lleva a la felicidad, una riqueza que te hace realmente evolucionar como persona.